Saludos a todas las personas que se conectan a esta hora a Voces del Cambio Podcast. Mi nombre es Víctor Rivera y hoy les presento a nuestro panel, Adriana Pérez. Saludos a todos los que nos ven y confían en nosotros, en nuestro contenido y nos siguen en este 2026. Venimos, como siempre, con cosas buenas. Ralian Oxíos. Oye, gracias siempre, ¿verdad? Primer podcast del año acá en Voces del Cambio y ¿verdad? Técnicamente este es el segundo, pero el primero que grabamos del año. Pero yo. Ah, bueno, sí. Yo estando. Sí, bueno, Mira, el primero para mí también. ¿Cuándo sale esto? Esto sale, yo entiendo que el próximo lunes. El lunes, o sea que las votaciones están abiertas todavía. No. No, todavía. Todavía yo creo que están abiertas, sí. Sí, están abiertas. Sí. Bueno, pues es importante que nosotros fuimos nominados a los premios Influencer, así que tienen que votar por nosotros. Oye, de todas las categorías, como dijimos los otros días en radio, de todas las categorías que hay, usted vote por quien usted quiera. Pero en la categoría de mejor podcast, usted va a votar por Voces del Cambio Podcast. Y siempre agradecido de estar acá con ustedes. Sí que le vamos a ganar a Molusco, a gente, a toda esa gente, al Tony. Que vamos. Mira, si ustedes no lo quieren decir, yo lo digo. Lo que hablan son babosadas. Nosotros aquí estamos educando a la gente. Educando. Y hoy es un podcast donde vamos a seguir educando y llevando la información como es. Y tenemos un invitado sumamente interesante y el cual todos aquí respetamos mucho. Y es el ex senador, analista político y catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, el profesor Ángel Rosa. Un aplauso. Y felicidades por la nominación. Gracias. Gracias. ¿Cómo está usted? Estoy muy bien, con mucho trabajo en este inicio de año, pero gracias a Dios muy bien. Mucho trabajo. ¿Cómo es un día de Ángel Rosa? Bueno, es un día complicado y largo, casi siempre largo. Comienza más o menos a las 6 de la mañana. A esa hora me pongo a leer todo lo que ha salido en la prensa que tenga que ver con política de Puerto Rico y del mundo. Y que yo pueda trabajar en las otras cosas que hago al día. Más o menos como 2 horas después de eso, luego de que ya he escrito un comentario para Telemundo en la tarde y el noticiero, ¿no? Telenoticias, y de que he además establecido unos bullets para las gráficas que me proyectan allí en Telemundo, más o menos como a las 8 desayuno y me aseo y demás. Y me voy a la universidad a enseñar. Tengo una clase que es como a las 9:30 de la mañana. Termino la clase a las 11. A esa hora envío el material por correo a Telemundo. Me voy a Noti1. Llego quizás 20 minutos después. Y allí a las 12 empiezo el programa de radio que dura hasta las 3 de la tarde de análisis político. Y de Noti1 salgo directamente al canal. Reviso el material y las gráficas, hago el segmento en Telenoticias, que es como a las 4:30, 5 menos cuarto de la tarde. De ahí entonces me voy a mi casa a la hora del tapón. Casi siempre, si no hubiera tapón, me tomaban 7 minutos llegar. A esa hora me toma media hora, no importa la hora que salga. Y allí grabo el podcast que sale más o menos 3 veces a la semana sobre algún tema político, y ya después de eso termina el día en términos profesionales, 7:30 de la noche, y ahí pues ya me dedico a cocinar, a cenar, a pasar un tiempo de compresión y a descansar. Es muy importante para mí escuchar todo ese día que usted tiene, porque no es fácil. No es fácil. Hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho. El análisis político no es para nada fácil, y llevarle la información al pueblo. Le pregunto, Ángel Rosa, la gente piensa en Ángel Rosa y piensa en política. ¿Qué realmente, le pregunto a usted, qué es la política? La política es la actividad social mediante la cual la sociedad toma decisiones. Y para los que estudiamos ciencia política, es la ciencia social que se enfoca en el uso y la distribución del poder en la sociedad. Esa es la definición científica de lo que es política. Tiene muchas otras vertientes, que la que es más común y la que se presta al análisis es la actividad política, que se da a través de los partidos y de las decisiones que hace el gobierno y sus instituciones. Claro. Entonces, esa tiene una vertiente que necesita la participación de la opinión pública, y las personas que, como yo,
hacemos análisis político y trabajamos el tema de política en los medios de comunicación, pues básicamente lo que hacemos es opinión, formar, orientar opinión pública. Claro. Y ahora que usted habla de la opinión pública, yo tenía una pregunta ya para usted. Nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación aquí con nosotros. Usted ha desarrollado, ¿verdad?, bastantes analistas políticos. Usted lleva años en el campo. Muchos, sí, ya. Y conoce la dinámica, ha conocido las caras nuevas y las caras viejas. ¿Existe una incidencia de analistas que tratan de impulsar sus ideologías políticas en los medios puertorriqueños y cómo esto afecta a la opinión pública? Bueno, yo creo que ese es uno de los problemas que tiene el trabajo de analista político. Es decir, nosotros tendemos, y los medios también en su propaganda, a convertir en analista a cualquiera que habla de política en sus micrófonos o en sus cámaras. Y la inmensa mayoría de esos que se llaman analistas en realidad son comentaristas políticos. Son gente que opina sobre lo que está pasando en la política. El análisis es otra cosa. El análisis es un trabajo metódico de entender y de descomponer los fenómenos y los problemas políticos y explicarlos. Y en ese proceso es como si tú estuvieras haciendo una cirugía, ¿no? Tú tienes que identificar el asunto que quieres trabajar. Tienes que dividirlo en sus variables y en las diferentes características que tiene ese particular problema y explicarlo. Y formular entonces una tesis sobre el problema que estás discutiendo. Y lo último que tú haces, después que haces todo eso, es opinar. En los medios de comunicación, la inmensa mayoría de la gente lo que hace es opinar y punto. Por lo tanto, opinan desde sus propias preferencias políticas, desde sus propias ideologías políticas y sobre todo opinan desde sus experiencias personales dentro del proceso político. Entonces, la mayoría de los comentaristas políticos, no todos, son políticos retirados, son gente que deriva su experiencia política de haber estado en el partidismo político, y eso no es análisis político realmente. Es básicamente una forma de comunicar unas ideas y de lograr que unas ideas penetren en el pensamiento colectivo, pero no es análisis. Y de igual manera, usted también tuvo la oportunidad de fungir como senador por el Partido Popular Democrático. 4 años. ¿Cómo la experiencia que usted tuvo, porque no es lo mismo obviamente desde la academia o desde los estudios, hablar de política que vivir cómo se lleva la dinámica de política en Puerto Rico? Sí. ¿Cómo esto lo impactó como profesional? La teoría y la práctica, ¿no? Mira, es interesante esa pregunta que tú me haces y te la agradezco porque a mí me sucedió que cuando yo llegué a la candidatura y al escaño legislativo, ya yo llevaba años haciendo análisis político en la radio y en la televisión. Es decir, yo no estoy en el análisis porque estuve en la política. Yo cuando llegué a la política ya había estado en el análisis. Entonces, uno desde el análisis y desde el comentario, porque yo hago las dos cosas, ¿verdad? Te planteas unas ideas y siempre estás inclinado a decir cómo las cosas tienen que ser y cómo debieran ser y cómo es la mejor manera que sean. En la práctica, luego de que ya tú has participado en una campaña y has sido electo a un puesto político, tú tienes que implementar. Tú ya tienes que dejar de describir el problema, tienes que dejar de explicar el problema, y el trabajo del político es el conseguir resultados. Y eso es toda una práctica bien alejada de lo que es comentar y de lo que es analizar. Entonces, bueno, ese fue el primer choque, ¿no? Uno viene con este bagaje académico, con este bagaje mediático. Yo sé lo que está bien, yo sé lo que está mal. Cuando llegas a la legislatura, en la legislatura tú eres uno entre 78. Y
no se puede lograr nada si tú no consigues los votos de los demás, de las mayorías, de los que están o puedes conformar tú una mayoría para lo que tú quieres hacer. Y eso requiere unas habilidades y requiere unos compromisos y requiere llegar a unos acuerdos, y a veces tú tienes que comprometer lo que tú querías hacer y no hacerlo tal y como lo querías hacer, porque si no, no vas a conseguir los votos necesarios para aprobar la legislación. Entonces, esa es una diferencia grande entre el trabajo del comentario y del análisis y de inclusive el trabajo en la academia, que es básicamente enseñar unos conceptos, ¿no?, que tienen que estar orientados desde el punto de vista de estar correctos, y la práctica política. Entonces, ahora que estoy nuevamente en el lado del análisis, esa experiencia práctica, ese haber conocido el monstruo desde las entrañas, te da un acercamiento mucho más realista de lo que tú puedes analizar y del alcance de lo que tu análisis representa a la hora de entender el problema. ¿Se pudiera decir que al profesor Ángel Rosa le gusta más entonces analizar la política que ser político? Se podría decir que tuve la experiencia de ser político, que no me arrepiento de ella, que fue una experiencia enriquecedora. Sobre todo, lo mejor de la política es conocer la gente y conocer de verdad al pueblo puertorriqueño. Que uno tiene unas ideas, ¿no?, que están muy formadas alrededor de la gente que tú tienes cerca. El pueblo puertorriqueño es una cosa muchas veces muy distinto de lo que tú percibes a tu alrededor. Pero me siento que en la política puertorriqueña contemporánea es muy poco lo que tú puedes lograr. Sobre todo porque el gobierno de Puerto Rico ha ido perdiendo poderes sobre el control y las cosas que se deciden y antes se decidían en Puerto Rico. Así que no echo de menos la política. Yo tengo que comentar algo ahí porque usted menciona el pueblo puertorriqueño y así mismo ese pueblo yo pienso que valora a sus buenos servidores públicos. Sí. Y yo creo que eso se ve reflejado también en la gente que lo consume todavía usted en su análisis, porque usted tiene una fanaticada totalmente grande, yo diría. Así que he tenido la suerte de que cuando estuve en política activa y partidista, hablaba ahorita con los productores aquí tras bastidores, gente que yo quiero mucho, yo nunca comprometí con la línea partidista el pensamiento crítico. Entonces, cuando hubo que decir que el gobierno de Puerto Rico no podía pagar su deuda. Usted fue el primero que lo dijo. Exactamente. A mí me tocó ser el miembro de la mayoría parlamentaria que dijera, miren, nosotros no podemos pagar la deuda y si no comenzamos a hacer un esfuerzo para reestructurarla, Puerto Rico va a quedar presa de toda esta circunstancia y no se va a poder desarrollar. Eso me trajo en aquel momento muchas críticas de la gente de mi partido y del gobernador entonces. Ustedes lo tuvieron aquí. Hace poco. Hace muy poco. Yo le tengo muchísimo aprecio y lo veo todos los días. Todos los días me lo encuentro porque elaboramos en los mismos medios de comunicación. Pero esa era la realidad. Y a mí no me amilanó el que yo fuera miembro del gobierno o del partido de gobierno para decirle la realidad al país. Y yo creo que eso me permitió, no que yo haya sido el mejor político, pero me permitió que mucha gente que no pensaba como yo se diera cuenta de que yo estaba tratando de hacer un esfuerzo de hacer una contribución real. Y eso pues yo creo que se refleja todavía un poco porque el capital del político y el capital de los que estamos en los medios de comunicación, igual que el dinero le es al inversionista, a nosotros es la credibilidad. Si lo que tú cuando miras esa cámara dices no tiene ningún apego con la realidad, y tú no te puedes deshacer de tus prejuicios para hablar por encima de ellos de lo que está pasando, la gente te lee inmediatamente y ya tú eres estática del mucho ruido que hay en la discusión pública. Profesor, con eso mismo, digamos, ¿verdad? Y no lo tome como una falta de respeto, pero una pregunta genuina. No me digas con todo el respeto, porque cada vez que alguien le dice... no se lo voy a faltar. Créame que no se lo voy a faltar. Estoy bromeando. 4 años siendo senador, usted entonces luego, en vez de correr nuevamente para el Senado, usted corre una primaria a la comisaría residente, pierde contra Héctor Ferrer, que en paz descanse. Si usted cree, ¿verdad? Y usted dentro de todo en lo que está mencionando pareciera satisfecho sobre su trabajo como político electoral,
¿por qué retirarse? ¿Por qué sale entonces si tan satisfecho estaba y tan consciente estaba de que lo que estaba usted haciendo como político era correcto? Sí, es una ¿Por qué buena entonces pregunta. echarse para atrás? No me eché para atrás. Yo lo que hice fue cambiar de rumbo. Yo tenía, después de que decidí que no iba a volver a aspirar a la legislatura, eso yo lo decidí como a los 2 años de estar allí. De ser senador. Sí, siendo senador, ya como en el 2015 por ahí, yo dije, bueno, yo no voy a volver a aspirar a la legislatura. No es esto lo que yo quiero hacer. Entonces yo tenía que decidir si intentaba una aspiración en la que mi preparación y mi hoja de vida le fuera más útil a mi partido y a Puerto Rico. Entendí en aquel momento que donde yo, por mi experiencia y por mi preparación, me podía desempeñar mejor era la comisaría residente. Le propuse esa candidatura a mi partido y mi partido no me la permitió. Cosa que a mí me parece perfecto en la vida democrática. Es decir, había un candidato que el electorado de mi partido entendió que era mejor que yo para ganar la elección. Y entonces yo lo que decidí fue, bueno, si yo no quiero estar en la legislatura y no voy a poder estar en Washington, porque no voy a poder presentarme en las elecciones, pues ¿qué es lo otro que yo quiero hacer? Y lo otro que yo quería hacer en ese momento era desarrollar una carrera como mediática que pudiera alcanzar distintos medios de comunicación. Yo había sido exitoso en la radio, muy exitoso diría yo, con modestia, en la radio cuando llegué al Senado. Pero no había todavía desarrollado la carrera de televisión y no había logrado todavía desarrollar las otras cosas que con la apertura tecnológica que tenemos hoy día he podido desarrollar. Y ahí pues me sentí que podía hacer desde ahí, hablándole al país todos los días, una contribución mejor y en la que yo me sentía más realizado que permanecer en la legislatura nuevamente. De hecho, mira, yo les voy a contar esta anécdota porque yo no sé, esto aquí no es tan formal, ¿verdad? No, Esto es una conversación. Cuando yo perdí la primaria a la comisaría residente en Washington, había en el Senado compañeros míos que habían decidido otras candidaturas también y que no regresaban al Senado. María de Lourdes Santiago, por ejemplo, iba a ser candidata a la gobernación por el PIB. Antonio Fajal Zamora, que llevaba 40 años en el Senado, decidió retirarse de la legislatura. Un senador de Ponce que se llama Martín Vargas, que era de Guánica, decidió volver a aspirar a la alcaldía de Guánica, que ya le había sido alcalde. Y no recuerdo qué otro más. Y estaba yo, que por haber perdido la primaria, pues no regresaba al Senado. Y entonces nos hicieron un homenaje en el Senado. En una de las sesiones finales, Eduardo Batia, el presidente del Senado, organizó un homenaje para los que no regresaban, ¿no? Para agradecernos nuestros servicios, nos entregaron un recordatorio que por ahí guardo todavía, etcétera. Entonces todo el mundo agradeció el homenaje y cuando yo lo agradecí, le dije a mis compañeros de la mayoría en el hemiciclo que la ventaja que yo tenía sobre ellos era que ya yo sabía desde 6 meses antes que yo no regresaba. Que la inmensa mayoría de ellos tampoco regresaban, pero todavía no lo sabían. Lo que siguió a esa expresión y en esa campaña fue un resultado electoral en el que todos los candidatos del Partido Popular por distrito perdieron. Y el Partido Popular eligió, me parece que 6 senadores en aquella ocasión. Una de las veces que menos senadores el Partido Popular ha podido elegir, con excepción de esta última. Y bueno, pues se cumplió lo que yo les había dicho y tampoco pudieron regresar. Y la ventaja que yo tenía en ese momento es que ya yo había podido reorganizarme profesionalmente. A lo mejor si me quedo en la candidatura al Senado, tampoco hubiese regresado. Quiero pararle un momento ahí y rápido, antes de pasar con Víctor. ¿Usted cree, ¿verdad? Y vamos a medio a jugar a la adivinanza, pero ¿usted cree que usted era mejor candidato para la elección general
que Héctor Ferrer. ¿Usted cree que usted le ganaba a Pedro Pierluisi? Lo creo. No era contra Pedro Pierluisi la candidatura. ¿Con quién era? Era contra Jennifer González. Ah, correcto, perdón. Yo creo que yo era mejor candidato, pero el electorado popular no. ¿Y cree que ganaba? Y si yo no hubiese creído que yo era mejor candidato, no hubiese aspirado, ¿verdad? Sí, pero para mí mejor era Villafaña que Pablo José y Pablo José ganó. ¿Usted le ganaba a Jennifer González? Yo hubiese hecho lo que había que hacer para ganar esa candidatura, sí, claro que sí. Sí. Nosotros tuvimos aquí en entrevista también que de hecho se podía ganar. Tuvimos a Normando Valentín mi querido. aquí en entrevista, el cual Normando tiene sus diferencias, al igual que usted, con el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Sí. Yo le quiero preguntar a usted, ¿a qué usted cree que se deben, en su caso, no en el de Normando, esas diferencias? Yo no tengo diferencias con Tomás Rivera Schatz. Ninguna. Fuimos compañeros del Senado y teníamos una buena relación. Yo no tengo hacia él ningún tipo de animosidad ni de diferencia. Él las tiene conmigo. Okay. Y a él le molesta mis críticas cuando yo hago mi trabajo en los medios de comunicación y cuando señalo las cosas que yo veo que él está haciendo. Y entonces él ha desarrollado de un tiempo para acá un estilo de comunicación política, principalmente en sus redes sociales, de insultos y de faltas de respeto a las personas que no piensan como él, y yo he sido en varias ocasiones objeto de sus insultos y de sus faltas de respeto. Pero, y yo he contestado, porque yo lo conocí personalmente y lo conozco personalmente y he estado junto a él en la legislatura, y no hay por qué tenerle miedo a Tomás Rivera Schatz ni a ningún fanfarrón en la política. Entonces, bueno, como yo le contesto, pues seguimos, se traba una discusión. Claro. Pero en términos personales, yo no tengo nada en su contra, ni lo único que él es el presidente del Senado. Y es un líder y el vicepresidente del Partido Nuevo Progresista, que es el principal partido en Puerto Rico. Y la gente que hace lo que yo hago, tenemos que hablar del presidente del Senado, tenemos que hablar de los líderes de los partidos, y a veces estamos de acuerdo y a veces no estamos de acuerdo, y a veces señalamos cosas y a veces descubrimos cosas que otros no descubren. Entonces, desde ese punto de vista, pues si a él le molesta que yo haga eso, ¿qué yo puedo hacer? Es lo único que no voy a hacer jamás, es bajarle la cabeza y tenerle miedo. Definitivo. Y eso va a otro punto de que uno tiene que decir siempre la verdad a la hora de pararse en el micrófono. No importa si es la política, si es de tu partido o no es de tu partido. Y en su caso usted no tiene que dejar de decir la verdad, aunque sea una crítica, porque las críticas pueden ser constructivas para el bien del pueblo. Oye, pero si, por ejemplo, en la campaña pasada, que fue una campaña tan atípica, ¿no? Y tan novedosa, ¿quién se iba a imaginar en los tiempos en que yo estaba en política que el candidato a la gobernación del Partido Popular iba a llegar en tercera posición, ¿no? Yo fui crítico de la candidatura popular y de las cosas que pasan en el Partido Popular, y lo fui en el 2020 también, y lo fui con todos los partidos, porque ese es el trabajo. Cuando tú haces análisis, tú no estás al servicio de una candidatura o de un partido, tú estás al servicio de la audiencia, de la gente que consume el análisis. Y entonces, si tú tienes dedos amarrados y no, porque yo soy popular no puedo hablar de Pablo José, o porque yo soy del PNP yo no puedo hablar de Jennifer González, bueno, pues entonces tú vas a estar limitado, ¿no? Y hay personas que hacen eso en los medios. Claro. Ustedes consumen medios también. Sí, no, se saben que hay por ahí. Mire, le pregunto, ahora que usted menciona a Pablo José. Pablo José fue el candidato que más votos sacó individual en las últimas elecciones, no importa si fuera gobernación o cualquier otra candidatura. ¿Cómo usted ve a Pablo José y el perfil de Pablo José de cara a las próximas elecciones del 2028? Con muchos retos por delante. Porque aunque indiscutiblemente su candidatura a la comisaría residente tuvo el éxito que tuvo,
por encima de la candidatura a la gobernación, ese resultado es el hijo de una circunstancia en particular. Yo siempre digo, cuando analizo la política y analizo las candidaturas, que ganar una elección no es solamente función de quién tú eres y de lo que tú propones, sino de contra quién tú corres, quién es tu oponente. Y la candidatura de mi buen amigo William Villafañe se quedó corta en el sentido de poder atender unas expectativas del electorado y sobre todo el electorado del PNP. Yo creo que, entre otras cosas, cayó presa esa candidatura de la pelea primarista entre Jennifer González y Pedro Pierluisi. Fíjense ustedes que él corrió en pareja con Pedro Pierluisi y no con Jennifer González. Así que ahí hubo, obviamente, unas dinámicas de campaña que se dan a medio pocillo, a 3/4, y no hubo, ¿verdad?, la sinergia entre esos dos candidatos. Por lo tanto, Pablo José tuvo la ventaja de correr ante un candidato del PNP débil, como resultó ser William. Y ustedes recuerdan aquel debate en el que se pactó aquella pregunta en inglés. Yo creo que todos lo recordamos. Creo que ya eso forma parte del folclore. Que yo creo que fue el momento en que esa elección finalmente se decidió, ¿no? Esa proyección negativa que produjo. Si yo hubiese sido director de campaña de William y yo sé que William tenía problemas con el inglés, es la candidatura a Washington donde cualquier problema con el inglés va a ser medular, issue de campaña, pues yo no permito que le hagan preguntas en inglés. Yo creo que eso fue un error de la campaña de William. Hubiesen tenido que negociar otra cosa en aquel debate. Pero no es lo que uno crea, es lo que pasa. Después de eso, como es natural, el Partido Popular se encuentra en una situación institucional de gran deterioro que no se asemeja ni remotamente a los tiempos en que yo estuve en la legislatura, que de eso hace apenas 3 elecciones, ¿no? Y por lo tanto era obvio que su figura, que había logrado ese respaldo en la elección, iba a tener que aceptar el peso del liderato máximo del partido inmediatamente, porque ese partido necesita cirugía mayor para ponerlo otra vez en algún momento en posibilidad de ganar elecciones. Porque en política, una cosa que es importante que se sepa, es que cuando los partidos dejan de tener oportunidad de ganar elecciones, pierden seguidores. Hay mucha gente que está en política por la oportunidad de que sus partidarios lleguen al poder y ellos acceder a los beneficios del poder. Y si tu partido pierde y pierde y pierde y pierde, pues tú empiezas a buscar otro partido. Da una percepción de débil. No, y además tienes que moverte porque, bueno, por aquí no es que vamos a llegar. Y entonces esa responsabilidad en el Partido Popular de este momento requiere, y yo lo voy a decir aquí con humildad, pero fui yo en los medios de comunicación el primero que dijo que había que refundar ese partido, que ya no es lo mismo que decir lo vamos a reorganizar, que era lo que pasaba antes. Se perdía, se iba a reorganizar y entonces escoge tal líder de la juventud y el líder de las mujeres y qué sé yo qué, y lo que pasaba era que los candidatos a la gobernación o los aspirantes a la gobernación colocaban en esos puestos, que son los puestos de los delegados ante las asambleas generales, a sus partidarios. Entonces se reorganizan en función de la candidatura de alguien. Eso no puede ocurrir en el Partido Popular, porque el Partido Popular ha perdido 3 elecciones consecutivas. El Partido Popular tiene que recentrarse, tiene que descubrir cuál es su propuesta para Puerto Rico en el siglo XXI. Y esa responsabilidad, que es la responsabilidad del líder máximo, ha recaído en los hombros de Pablo José temprano en el cuatrienio. Y eso es un reto adicional porque él es el comisionado residente y tiene que atender la función del comisionado, que requiere que esté fuera de Puerto Rico mucho tiempo. Y una cosa es la candidatura de Pablo José, pero otra cosa es el partido completamente, porque pues ahí me pregunto yo, ¿Pablo José correrá la campaña solo o correrá con...? No puede correr la campaña solo. En algún momento tendrá que haber tiene que convencer. Un maridaje, ¿verdad?, entre la institución y el candidato. Lo que sí es que él, en ese sentido, va con ventaja, porque en una época el Partido Popular era más fuerte que sus candidatos. El Estado Libre Asociado como opción política y los estadolibristas eran más fuertes
y había más gente ahí que lo que podían estar detrás de su candidato a la gobernación. Eso hace mucho tiempo, pero fue así. Hoy día, Pablo José tiene muchos más seguidores y gente que lo apoya que lo que tiene el Partido Popular institucionalmente. Eso. Su favor público es más grande que el Partido Popular. Entonces eso le da a él una fuerza frente al partido y a los líderes del partido que otros candidatos no han tenido en las elecciones más recientes. Y ya que usted estaba hablando de los retos internos que estaba teniendo el partido, yo quería preguntarle, que tenía esto anotado. El Partido Popular. El Partido Popular, exacto. Yo estaba hablando hace poco con unas personas, me estaban diciendo, sí, yo seguía mucho a Ángel Rosa, pero después de ciertas situaciones que han pasado con el Partido Popular, pues como que ya no lo seguían tanto. Porque he sido crítico. Claro. Yo quería preguntar... Eso es una cosa muy interesante que me pasaba, pero pregúntame y te voy a contestar porque sobre eso tengo muchas anécdotas. ¿Qué situaciones lo llevaron a usted, había dicho, desconfiar de la estructura del Partido Popular Democrático? Y si considera que con la nueva refundación el partido está buscando traer gente como usted que quizás se fue del partido en cierto momento. Mira, yo te tengo que decir y contestarte esa pregunta de varias formas. Primero, yo no es que desconfíe del Partido Popular Democrático, es que como ya hemos discutido aquí, mi trabajo es el análisis político. Y yo tengo que mirar al Partido Popular como miro el PNP, como miro el PIB, como miro la Alianza, como miro a los demás partidos. Y tengo que decir lo que veo. Y tengo que no tener gringola. En ese sentido, yo tengo profesionalmente que tratar al Partido Popular como trataría a cualquiera de los demás partidos. ¿Qué pasa? Que como yo fui hasta cierto punto, ocupé una posición de liderato en el Partido Popular, no quiero decir fui líder del partido, porque yo nunca fui líder del Partido Popular, pues hay una militancia popular, de esa que llaman del corazón del rollo, a la que eso no le gusta y no lo aceptan. Yo me acuerdo en las elecciones de 2020 que yo había finalmente logrado el contrato de analista en Guapa Televisión. Y entonces teníamos un programa allí de análisis político todos los domingos que se llamaba Decisión 2020. Y allí pues yo estaba en compañía de Zoela Boy, que acababa de salir del Senado, y de Leo Aldrich. Y Zoe, pues en ese momento todavía, distinto a lo de hoy, Zoe ha evolucionado también desde ese punto de vista, pero eso toma un tiempo, ¿no? Pues estaba muy metida en la campaña de Pedro Pierluisi, que fue la época de las primarias con Wanda Vázquez, etcétera. Y ella, pues, representaba allí las posturas del PNP. Y yo no hacía lo mismo con el Partido Popular porque yo había dejado claro desde que me contrataron que yo no iba a ser el analista popular del programa. Yo iba a ser un analista político. Y un analista político es, como ya les expliqué, sin esas gringolas políticas. Y entonces, pues, los televidentes que la oían a ella defender a Pierluisi a capa y espada y a mí me oían en el mismo programa hablar de lo que estaba pasando en el PNP y criticar a Pierluisi y a Wanda Vázquez, pero criticar también lo que estaba pasando en el Partido Popular, se enojaban conmigo y me escribían, tú eres un traidor, no te queremos en ese programa y cosas como esa, ¿no? La audiencia sí, la audiencia respondía bien, pero esa es yo nunca voy a poder convencer a un elector del corazón del rollo popular de que mi trabajo no es defenderlos a ellos. Ese es el trabajo de los líderes de su partido, no es el mío. El mío es analizar. Así que sí, y voy, por ejemplo, a actividades públicas y la gente se me acerca, siempre se me acerca alguien y me dice, tú sigues siendo popular. Y entonces ¿y tú te contestas? Yo les contesto de la misma manera siempre. Siempre les contesto, yo sigo teniendo las mismas ideas, pero sin rendir mi capacidad racional, ¿verdad? Entonces, bueno, se quedan como, ¿qué será lo que me habrá contestado? No sé lo que quiere decir. Porque ellos lo que están esperando es que yo les diga que sí.
o que estoy enojado, pero que se me va a quitar el coraje. Algunos me decían, ¿y por qué usted está tan molesto con eso? Fue porque perdió la primaria. No. Pero lo dicen porque hay gente que es así, hay gente que se salió del pero partido enojado. A mí no me molesta y haber perdido la primaria me entristeció y me decepcionó, pero no me molesta. Yo lo que hice fue, como tiene que hacer uno con todo en la vida, y ustedes que son gente joven, a lo mejor eso es algo que como yo soy mayor, les puedo quizás recomendar. A mí me gusta dar consejos, eso de dar consejos. No, pero a nosotros nos encanta, mano, escuchar consejos de alguien como tú. Cuando uno tiene un fracaso en la vida, uno no puede vivir centrándose y lamentándose de ese fracaso. Lo que tiene que hacer es reinventarse. Si quiere tener éxito, pues hacer otra cosa. O si quiere seguir teniendo éxito en eso, pues entonces cambiar. Y yo lo que hice cuando perdí esa primaria fue decidir. Bueno, yo tenía, cuando perdí esa primaria en el año 2016, 46 años. Entonces yo decía, bueno, ¿qué yo quiero hacer? Yo quiero seguir mi vida entera en la política partidista o yo quiero tratar otras cosas. Decidí que quería tratar otras cosas. Entonces me reinventé y me ha ido bien después de la reinvención. Así que no es que me dio coraje ni nada, sino que yo decidí dedicarme a otra cosa. Y al dedicarme a otra cosa, eso sí, yo a lo que decida dedicarme le voy a dar el 100% de mi capacidad. Y yo estudié, me entrené en Puerto Rico y en los Estados Unidos en la ciencia política. Mi área de expertise es la ciencia política. Por lo tanto, yo cuando opino de la ciencia política y de la política, no opino como el miembro de un partido, sino como el profesional que se entrenó para entender los fenómenos políticos y a base de la experiencia que he tenido. Claro. Profesor, quiero hacerle una pregunta. La gente opina que los comentaristas y los analistas políticos dicen lo que dicen porque ellos no pagan una consecuencia de lo que dicen. O no pagan una consecuencia de la acción que ellos dicen que el gobernante o X político debería hacer. Uh-huh. Si usted, digamos que volviera a ser político, déjame reformular la pregunta. ¿Qué usted cree que es lo que un político en Puerto Rico, en la actualidad de nuestra jurisdicción, debería trabajar ya? Y no lo trabajan hoy porque tal vez les cuesta votos, les cuesta oportunidades, pero que usted siente, usted como profesional, ¿verdad?, de las ciencias políticas y analista político profesional, como quien dice, usted lo estudió de verdad. ¿Qué usted cree que realmente los políticos actuales deberían trabajar y no lo hacen por cuestión al miedo? ¿Pero tú dices problemas del país o tú dices algo que usted sabe y que ellos saben y no lo hacen porque les cuesta votos? Digamos, voy a poner un ejemplo que yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo en el lado opuesto. Los otros días estaba el proyecto del Senado, el 923. El 923. 923. ¿Eso fue ayer? Correcto. Yo lo escuchaba hoy en radio y estaba de camino a una reunión y literalmente lo tenía usted y yo dije, brutal, pero le pregunto esto ahorita. Y usted estaba hablando... Yo hubiese hecho lo mismo. Y usted estaba hablando de eso y usted obviamente se muestra en contra del proyecto. Y del proceso también. Correcto. Digamos, en mi caso yo me encuentro a favor. Sin embargo, yo creo que en esta parte usted y yo vamos a concordar. Tal vez. El presidente del Senado, al cual yo tengo mucha afinidad y lo respeto y es mi político favorito en Puerto Rico, hizo unas expresiones que a mí me parecieron curiosas porque él dijo, yo fuese más riguroso con el aborto. Claro. Y mi pregunta rápido fue, que verdad que yo creo que se cae de la mata y nos la podemos hacer todo, pero si él es el presidente del Senado, si él es, ¿verdad?, el líder de la mayoría, él puede aprobar lo que le dé la gana, como aprobó ese proyecto. Senado, sí, claro. Porque entonces no dice aborto sí o no, vamos a bajarlo por descarga. No, o presentas un proyecto de ley finalmente prohibiendo el aborto. Correcto. Pero ¿verdad? Ese es el ejemplo. No quiero que opine. Si usted quiere una opinión sobre eso, lo puede dar. Pero sí. Yo pienso, ¿verdad? También mi contestación rápida a eso es, él tal vez no lo hace porque
puede que venga con el miedo de esto maybe me cueste muchos votos. Entonces, ¿qué usted tal vez piensa que los políticos deberían hacer en Puerto Rico? Lo que has planteado en tu pregunta es exactamente lo que yo te estaba pensando contestar mientras la estaba formulando. Y perdone, ¿verdad? Que fui tan extenso en la pregunta. Yo creo que lo que le falta no a él, sino a otros políticos en Puerto Rico y en términos generales a los movimientos políticos es sincerarse con el país. Es decir, todos nosotros sabemos que en la agenda política de Tomás Rivera Schatz estaría cerrarle la puerta legalmente, absolutamente al aborto en Puerto Rico, que las mujeres no puedan practicarse un aborto. No lo propone porque esa es una cuestión sobre la que el pueblo está bien dividido, especialmente las mujeres. Porque ellos dirán lo que digan. Yo estaba mirando ese proyecto que tú planteas. Ese proyecto manda una cosa totalmente distinta de la que se ha dicho que manda públicamente. Porque ese proyecto lo que dice es que en el Código Penal, cuando se define el asesinato, ahora va a haber una oración adicional que diga que para propósitos de ese artículo del Código Penal, el que define el asesinato, se incluye la muerte de cualquier, tiene un término, usa un término, no nacido, en cualquier etapa de la gestación dentro del útero. Eso es prohibir el aborto. Eso es prohibir el aborto. Pero yo creo que tal vez están diciendo que es sobre en el vientre de una madre asesinada. Esa no es lo que dice el proyecto. Ese proyecto dispone eso. No se lo plantean al pueblo directamente porque en la confusión que están creando logran que el país no entienda que lo que han hecho sin mandato electoral, que esta es la clave, eso lo están haciendo a espaldas del mandato que el pueblo le dio en las urnas. Están prohibiéndole a las mujeres el acceso al aborto, que en Puerto Rico está reconocido en la jurisprudencia. Y le hago una pregunta de seguimiento rápido. Número uno, quiero saber, ¿verdad? Nuevamente, pues ese fue un ejemplo que le quise dar y gracias por comentar sobre él, pero quiero saber qué usted haría, qué cambio en Puerto Rico usted haría, que tal vez le cueste voto a cualquier político. Y segundo, rápido con eso, mencionó ahora, y esta me gustaría que la contestara un poco antes, mencionó ahora que le están dando la espalda al electorado que votó por ellos. No, que están haciendo esto a espaldas del mandato que reciben. ¿Y por qué menciona eso? Porque en mi caso yo pensaría que el mandato del pueblo es que... Porque el PNP no propuso en la campaña política ni en su programa de gobierno prohibir el aborto. Eso no está en el contrato que el PNP le propuso al país. Jennifer González no le dijo al pueblo puertorriqueño, cuando yo sea gobernadora, yo voy a prohibir el aborto. Tomás Rivera Schatz no le dijo al electorado puertorriqueño, cuando yo vuelva a la presidencia del Senado, yo voy a prohibir el aborto. No le dijeron eso al país. Por lo tanto, el país no votó por eso. Ellos están aprovechando el poder que le da el estar en la mayoría para hacer algo para lo que no tienen la autorización del pueblo de Puerto Rico. Pero yo creo que el PNP de a pie no está en contra de... Sí, pero el PNP de a pie no es el pueblo de Puerto Rico. Pero, ni se gobierna para el PNP de a pie. Por eso, pero gobierna para el pueblo de Puerto Rico. El tema del aborto es un tema ampliamente controvertible que divide al pueblo puertorriqueño. Cuando tú tienes al pueblo puertorriqueño dividido, yo te aseguro a ti que hay muchas mujeres PNP que hoy están pensando, espérate, pero esto quiere decir que ahora yo no voy a poder hacer esto, ¿verdad? Entonces, esas cosas tú no las puedes resolver imponiendo una voluntad porque yo tengo los votos. Las cosas que dividen al país, tú las tienes que resolver hablándolas con el país. Las tienes que resolver diciendo, esto es lo que nosotros queremos hacer. Y esto es lo que, si ustedes nos permiten, nosotros vamos a hacer. Y eso no es lo que han hecho con este tema. Yo no tengo la menor duda de que el pueblo de Puerto Rico es conservador en su mayoría. Y a lo mejor si tú se lo planteas, te lo van a autorizar. Pero tampoco tengo la menor duda de que hay una parte importante del pueblo de Puerto Rico que no piensa así y que piensa que eso es restarle derechos a las mujeres. Y por lo tanto, tú esas cosas se las tienes que plantear abiertamente al pueblo.
Tú no puedes hacer eso sin vista pública, sin ningún tipo de discusión que no sea la que se dio en 24 horas en los medios de comunicación, y por descargue, porque tienen los votos. Eso es antidemocrático y no tienen autorización para eso del electorado puertorriqueño, aunque hayan barrido en las elecciones. Después de ver que el Movimiento Victoria Ciudadana, aunque no quedó inscrito en las pasadas elecciones, en las elecciones del 2020 logró tener legisladores en ambos cuerpos legislativos y asimismo el Proyecto Dignidad. Y vimos que en las últimas elecciones un candidato independiente como Eliezer Molina salió electo. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que en Puerto Rico está habiendo un cambio real en el electorado de Puerto Rico? En los puertorriqueños están votando distinto. Bueno, yo creo que el resultado de las elecciones es sumamente elocuente sobre ese cambio. Porque como tú mismo dices, ¿no? Partidos incipientes, que son en ambos casos, porque el Movimiento Victoria Ciudadana, igual que el Proyecto Dignidad, eran partidos de gente descontenta con los partidos tradicionales, ¿no? Gente que formó Proyecto Dignidad, la mayoría de ellos estaban descontentos con el PNP. La gente que formó el Movimiento Victoria Ciudadana, en un sector de ellos eran soberanistas populares, decepcionados con el Partido Popular y el tema de cómo se trabaja el estatus en el Partido Popular. Y como en 2020 tuvieron no solamente representación política, sino que en 2016 una candidata independiente de la gobernación sacó 170 y pico de mil votos y llegó en tercera posición, que se llama Alexandra Lúgaro. Y en 2020, eso fue en 2016. En 2020 ya esa era la candidata de un partido nuevo y volvió a sacar los 170 y pico de mil votos que lograron que ese partido eligiera representación en la legislatura en su primera elección. Eso jamás hubiese sido posible hace 10 años atrás o 12 años atrás. Y lo mismo el Proyecto Dignidad. Entonces, en la elección pasada tuviste un acuerdo electoral de voto mixto, que es eso que llaman la alianza, entre el Partido Independentista y el Movimiento Victoria Ciudadana, y el candidato a la gobernación de ese movimiento llegó en segunda posición en la campaña, en el resultado electoral. Bueno, esos son resultados que cuando yo tenía la edad de ustedes eran impensables. A mí el que me hubiese dicho que el candidato del PIB iba a llegar segundo en la gobernación, cuando yo tenía 25 años, yo me lo hubiese reído en la cara. ¿Tú sabes lo que estás hablando? Eso era imposible. Sí. Bueno, hoy día hay un grupo, yo creo que aquí, y esta es la parte que yo creo que debemos enfocar sobre cuál es el análisis que se puede derivar de esos resultados. Yo lo decía a finales de la elección pasada, cuando veía las encuestas y las analizaba en YouTube. Aquí hay 3 partidos políticos. El Partido Nuevo Progresista, que es el partido más grande y más fuerte. El Partido Popular Democrático, que se va apagando poquito a poco y que va a depender ahora de lo que pase con Pablo José. Y el partido de los que no tienen partido, de los que están decepcionados con el sistema de partidos y están abiertos a cualquier propuesta que no sea ni el PNP ni el Partido Popular. Ese partido tiene más o menos 30%, 32% del electorado, una tercera parte. Y va creciendo. Y yo creo que después de este cuatrienio va a crecer más. Entonces, como creció como nunca después del cuatrienio de 2016 a 2020, ¿no? Ese es el momento de la ruptura. Y eso lo que te quiere decir a ti es que el ciudadano promedio cada vez ve menos reflejado en las propuestas que hacen los partidos la solución a sus problemas. Y por lo tanto están buscando alternativas. Y usted, bien interesante escuchar este análisis, porque fuera de cámara estábamos hablando de que usted siempre está bien al pendiente de la juventud, de qué está pensando la juventud sobre lo que está pasando en el país. Y además en contacto, porque en la universidad. Exacto. Claro. Como profesor universitario, quería preguntar cómo percibe el conocimiento sociopolítico de los jóvenes en la academia y si considera que los jóvenes tienen las herramientas intelectuales para tomar decisiones democráticas. Yo les tengo que decir que a mí eso es algo que me
no es que me sorprende, ¿verdad? Porque los seres humanos todos nacemos con la misma capacidad, teóricamente la misma capacidad cerebral. A mí lo que más me gusta de la juventud de este tiempo, que no lo tenía la juventud de mi tiempo, es que ustedes están expuestos como ninguna otra generación anterior a la información que ya no es esta isla. No es lo que se publica en Puerto Rico, ni es un podcast que sale desde Puerto Rico, ni es un programa de televisión de Puerto Rico. La información ahora es una cosa global. Yo todas las noches, antes de dormir, me voy a la cama viendo podcasts sobre la política americana o lo que está pasando en América Latina, en el caso de Venezuela, que yo, por cierto, me sentí como pez en el agua en esos días porque por fin pude desempolvar mis estudios universitarios para analizar algo que no era Puerto Rico. Entonces, yo veo en ustedes una capacidad para entender los problemas tan amplia. Ustedes tienen una capacidad que no teníamos en mi tiempo de ver los problemas desde tantas perspectivas e incorporar esas perspectivas que son divergentes y son distintas en la concepción que tienen de la solución de sus problemas y de los problemas de nuestro tiempo. Que yo creo que cuando finalmente ustedes estén a cargo van a tomar mejores decisiones porque están desde que han advenido a la conciencia política en contacto con tantas ideas y con tantas formas distintas de ver un problema, que eso tiene el efecto de enriquecer la capacidad para tomar decisiones. Entonces, esa es mi esperanza. Yo vivo esperanzado en lo que van a lograr las generaciones más jóvenes que yo. Pienso que la mía, en gran medida, le falló a nuestro tiempo, no a Puerto Rico, sino en el mundo entero. Y vivo con la esperanza de que las nuevas generaciones, que ya no cuento en ellas ni a los millennials, ¿verdad? Los millennials ya están cuarentones, pero cuento en ellas a los centennials, cuento en ellas a esta otra nueva generación de los muchachos que tengo en mi salón de clase. Como enseño política y economía, todos los días me paro y todos los temas de política se pueden atar en el salón de clase a un problema contemporáneo, local o internacional. Entonces yo hago ese planteo y hay que escuchar las cosas que los estudiantes dicen, ¿no? Entonces sí, yo pienso que en ese sentido la juventud de nuestro tiempo, de este tiempo, va con ventaja y tengo mucha esperanza. Y le agradezco por invertir su tiempo en la juventud como usted lo hace como profesor y viniendo a podcasts como nosotros. Sí, no, bueno, pregúntale a los productores, no me tuvieron que convencer mucho. Era cuestión de buscar el día y la hora. Claro. Sí. Familia, les recordamos que nos sigan en todas las redes sociales, Voces del Cambio Podcast en todas las redes sociales, y seguimos aquí entonces con el profesor Ángel Rosa. Profesor, nosotros, dentro de todo, ¿verdad? Nosotros crecimos, digamos, yo me acuerdo de Aníbal Acevedo Vilá. Ese es como que el primer gobernador que yo me acuerdo. Me acuerdo porque mi papá era escolta de él. ¿De verdad? Sí, mi papá era escolta de Aníbal Acevedo Vilá. Entonces me acuerdo, pues, eran noches raras porque entonces tú no sabías cuándo tu papá iba a llegar. Contra Rayán, ¿y qué pasó? ¿Qué? No, mi papá era... Pero las escoltas no son... No tienes que pensar con el gobernador. Pública, exacto. Pero era escolta mientras él era gobernador, porque él no tiene escolta después. Sí, correcto. No, y yo era muy pequeño. Entonces, creo que tal vez por eso me acuerdo también de él, pero tampoco me acuerdo de algo que haya dicho y nada por el estilo. Me acuerdo que a veces papi llegaba con regalos de Aníbal, porque entonces, pues nada, regalaban cosas en Navidad y pues papi obviamente se llevaba uno para el nene de él. Claro. Así que de él me acuerdo. Luego de él viene Fortuño, pero Fortuño también, todos éramos pequeños, pero yo no sé, yo al menos cuando pequeño los veía a ellos como, wow, estos tipos son unos genios. Aníbal realmente, ¿verdad? Por más diferencias que yo pueda tener ahora con algunas de las cosas, ¿verdad? Que él pudiera estar diciendo ahora, no puedo negar que es una persona inteligente. Sí. O sea, lo mismo pienso del gobernador Fortuño y así mismo puedo pensar de un montón de políticos, ¿verdad? Que en eso, cuando yo miro para atrás y trato de recordar algunas pixeladas que tengo en la mente todavía, yo digo, tipo era unos genios. Entonces... Yo soy bien PNP, pero... Sí, no lo había notado. Importante. Pero, de igual forma, y yo pienso que
estoy tal vez igual que usted. No es como que me case con nadie tampoco. Y yo lo que está bien, lo que está mal también. Y a veces yo, no es que me creo el más inteligente, pero yo veo a veces a alguna gente y yo me siento en las gradas. Yo los escucho hablar y yo digo... En las gradas del Capitolio. Del Capitolio. Y yo los escucho hablar y yo digo... ¿Qué está diciendo este tipo? Entonces, a veces voy al Senado también y lo escucho y digo, pero ¿y esta persona está capacitada realmente para estar aquí? O sea, estamos representando a Puerto Rico. La respuesta es no. Pero, ¿sabes? Eso es algo que... Qué bueno que tú traes ese planteamiento. Pero tengo una pregunta divertida, pero diga lo que vaya a decir, Es que nosotros vivimos en búsqueda de próceres en este país. Toda nuestra vida nosotros estamos buscando el prócer al que vamos a seguir. Entonces idealizamos mucho a la gente que está en los puestos políticos, ¿no? Por ejemplo, yo he oído gente decir, no, pero es que esta legislatura de ahora no se compara, pero ni mínimamente a la legislatura de los tiempos de Muñoz. Eso no es verdad. En la legislatura de los tiempos de Muñoz había gente excepcional allí, porque él tenía más poder que los líderes políticos que le han sucedido y escogía él mucha gente a la que metía en los cuadros de candidatura. Pero allí también había un montón de gente que tú, si te hubieses podido sentar en esa grada, hubieses dicho, bueno, ¿y qué hace este tipo aquí? Entonces, bueno, yo lo que pienso es que, y ahora vamos a tu pregunta cuando la quieras hacer, pero, ¿sabes? Yo siempre le digo a mis estudiantes y le digo a mi audiencia también, es fácil culpar a la legislatura y a los políticos. No, porque lo que pasa es que estos políticos son todos unos pillos y unos corruptos. Pero ¿cómo llegaron esos legisladores ahí? ¿Y cómo llegaron esos políticos ahí? En Puerto Rico hasta ahora, espero yo que nunca, nadie ha llegado al Capitolio con tanques de guerra ni con armas largas. En Puerto Rico, todo el que llega a la legislatura o va a una primaria y a una elección o va a una elección general. Es decir, los escogemos nosotros. Claro. Entonces, ¿quiénes son a quién se parece la gente que se sienta en la legislatura? Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de los electores? De a quién y por qué votamos por alguien. Le voy a hacer un back to back a eso, ¿no? Dímelo. Yo pienso que, digamos, y ¿verdad? Y no es porque usted está aquí, pero usted me parece un profesional, una persona preparada, una persona que fuera de la política ha sido exitoso. Hay personas dentro de la política hoy, senadores, representantes, y por ahí podemos seguir pensando entre un montón de personas, entre PNP y populares, que tienen alguna plaza en alguna agencia y están entonces en el destaque político, y es como que, brother, ¿verdad? Y perdón si ofendo a algún representante, a algún senador, pero si tú sales al mundo privado, tú no te ganas ni la mitad de lo que te estarías ganando hoy. Oye, y si entonces, regresara al puesto de gobierno que tenías tampoco. Claro. Y entonces, a lo que voy es, ¿por qué entonces ya no hay, al menos yo no las percibo, tantas personas como usted, tantas personas como un Ronnie Jarabo, tantas personas, o sea, que eran personas que en el nivel privado, ¿verdad? En el mundo privado, eran personas exitosas, millonarias, con grandes poderes, bueno, empresas, etcétera. Pero el punto peligra mi seguridad. No, pero el punto es que es exitoso, ¿verdad? En lo que hacen, su profesión. Es a lo que me refiero. Entonces, son personas profesionales en el nivel privado que entonces dicen, déjame dedicarle un par de tiempo de igual forma a Puerto Rico. Sí, mira, eso es algo que hablando de mi tiempo en la legislatura, yo siempre tuve eso claro. Es decir, yo ganaba menos dinero cuando era legislador que lo que me ganaba justo antes de ser electo. Y lo que se ganaba. Y yo sabía, y ahora ni lo pienso, ¿verdad? Pero yo sabía que a mí me iba a costar dinero estar en la legislatura. Pero era algo que yo quería hacer. Yo pensaba que había unas cosas que se podían lograr, que se podía contribuir de allí y que había que, eso que tú dices, ¿no? Que gente que tuviera esa inquietud, debíamos entrar a la política para ayudar a subir el nivel de la política. Bueno, desgraciadamente yo lo vi cuando estaba allí y ahora también se ve. Hay gente que no está allí por eso. Hay gente que está allí por eso, pues porque eso representa un ingreso mayor, porque eso representa unos privilegios y una forma en la que se te distingue, que te da un estatus en la sociedad. O sea que hay de todo, pero también hay gente allí en esta misma legislatura que están allí por hacer una contribución al país. Claro. Y que tienen gran capacidad. Yo, por ejemplo, distingo, aunque
Pero como estuve allí, comprendo los compromisos que uno tiene que hacer con ciertas cosas, pero distingo, porque es colega de la ciencia política, al senador Ángel Toledo, que preside la comisión que yo presidí en el Senado. Bueno, Ángel es un doctor en ciencias políticas, es abogado. Ángel está bien preparado para estar sobrecualificado si lo comparamos con los demás. Hasta para ser presidente. Pero, pues, tiene que vivir en aquel ambiente y tiene que someterse a ciertas... ¿Sabes lo que eso me traía a mí? ¿Qué? Cuando yo estaba en la legislatura, había gente que decía, sobre todo los de la oposición, que yo era arrogante. Pues, porque yo le decía las cosas en el debate sin pelos en la lengua y además con cierto bagaje. Entonces decían que era que yo era un chango y un arrogante, senador. Pero no es eso. Es que cuando tú dices cosas de las que sabes, que estás hablando, el que no sabe se siente intimidado. Claro. ¿No? Pero te repito, ese es un mal con el que la política electiva siempre tiene que cargar. Y si tuviera que trabajar, si usted como profesor, usted que es educador de toda la vida, si usted, digamos que tengamos que darle un examen a los políticos antes de ¿verdad? Poder ejercer, ¿cuáles fueron las cualidades que usted pensaría que el político ideal o el político básico en Puerto Rico debería tener? Yo no, para empezar a contestar tu pregunta, yo no soy partidario de exigirle una educación mínima a los legisladores. Hay gente que está en la legislatura que no han tenido bachillerato y son gente extraordinaria. Luis Muñoz Marín nunca hizo un bachillerato en nada. Ahí está su participación en la historia. Juzguémosla en su justa perspectiva, pero fue excepcional. Yo no soy partidario de que tú tengas que tener un bachillerato, ni high school, ni nada de eso. Yo sí soy partidario de que a ti se te evalúe y el partido que te postula haga su trabajo de averiguar quién tú eres y de dónde tú vienes y a qué es que tú te has dedicado y qué es lo que tú representas en la comunidad a la que tú perteneces. Y si tú no das la talla, te digan que no. Y te saquen de la papeleta. Porque los partidos políticos, como tú sabes, son franquicias. Nadie es dueño de una posición en un partido. El partido es una franquicia que lo que hace para traer la ciencia política otra vez a la mesa es permitirle a ciudadanos ocupar candidaturas. La función principal de los partidos políticos es reclutar candidatos para ganar el poder. Eso es lo que hacen los partidos políticos. Y es para ganar. No es para perder. Claro. Entonces, un partido tiene que ejercer el control de esa franquicia de lo que le quieren representar al país, porque si, como diría mi amigo Leo Díaz, todo pájaro se puede postular y puede llegar y puede sentarse en la legislatura y después se descubre que era un tránfuga, que era un tramposo o que era un engañador, bueno, pues esa persona no se le puede pedir que vaya a la legislatura y cambie. Claro. Siempre va a ser así, ¿no? Y por último, para ir cerrando, usted mencionaba... Siempre me pasa lo mismo. Hablamos y hablamos y hablamos y nos vamos... Y el por último sigue siendo más contestaciones. Mire, por último, usted había mencionado que Luis Muñoz Marín era un líder absoluto, con un poder absoluto, y escogía a quienes debían acompañarlo a él. En este momento histórico que estamos, siendo Pablo José un líder absoluto, ¿debería Pablo José poder escoger las personas que él quiere que lo acompañen para un buen gobierno? No son los tiempos de Luis Muñoz Marín. Y Pablo José no es un líder absoluto. Pablo José tiene unas ventajas sobre el resto del liderato del Partido Popular que se fundamentan principalmente en ese resultado electoral y en la circunstancia en la que ha venido él a la presidencia del Partido Popular. Eso le da una fuerza porque ese partido está desesperado, ¿no? En búsqueda de un liderato exitoso. Pero Pablo José tiene que bregar con los alcaldes que están, tiene que bregar con los legisladores que salieron electos, y yo creo que todavía no es el momento en que él puede vetar gente. Así que, ¿qué es lo que tiene que hacer Pablo José? Hablar con los populares. Irse a hablar con los populares, por los pueblos de Puerto Rico, como diría, para ponérselo en las palabras de Muñoz, por los campos y por las veredas de Puerto Rico. Eso yo estoy seguro que mi amigo Alejandro García Padilla lo repetiría sin ningún problema.
y explicarle a los populares, que son los que van a elegir los candidatos de ese partido, el tipo de candidatos que él quiere con él. Y el tipo de gente que él quiere que lleguen a su propuesta de gobierno al país. Yo creo que lo está haciendo desde un punto de vista. Fíjense cómo la crítica fundamental que yo he oído a Pablo José al interior del Partido Popular es que está rodeado de este chorro de chamaquitos que son unos jovencitos y que se creen que se la saben todo. Eso quiere decir que ese grupo que lo rodea está forzando el cambio generacional dentro del partido. Eso es lo que quiere decir. Y esas generaciones que se ven desplazadas empiezan a reaccionar, ¿no? Aquí vinieron los blanquitos a creerse que se van a quedar. Bueno, eso lo tiene que hacer masivamente en el electorado popular que va a primaria, porque si no se le van a colar un montón de esos que tienen ahora allí, algunos de los cuales no debieran estar. Y pienso que hay personas en la historia del Partido Popular importantes, como lo es usted, que también él debería atraer y atraer al Partido Popular y conversar, sentarse con ustedes. Yo no soy importante en la historia del Partido Popular. Y yo ¿sabes? Créeme que no. Yo pertenecía a la legislatura popular. Pero se lo menciono porque la gente hoy lo respeta. Sí, y hay muchas personas dentro del Partido Popular a las que la gente respeta y siento que el partido se olvida un poco de su historia. Pero Pablo José, el reto que tiene Pablo José es, y yo creo que ese es un reto formidable en términos de lo difícil que es, es que Pablo José para ganar las elecciones tiene que hablarle a los populares, pero tiene que acordarse de que él no gana las elecciones con los populares solamente. Y hay un montón de gente que ya decidieron que no militan en ese partido, pero que estarían dispuestos a considerar prestarle el voto a él como candidato. Entonces él tiene que conseguir el punto de equilibrio en el que él logra reactivar y animar a los populares, pero a la misma vez no se enajena a gente que están en otros movimientos políticos. Yo pongo como un ejemplo. Con esta pelea que ha habido en el primer año de este cuatrienio, una guerra civil entre la Fortaleza y el Senado y la legislatura. Y ellos dicen que no, y que esos somos los analistas, y siempre nos echan la culpa a los analistas, pero es que se ve desde un avión a 33,000 pies de altura. Cada vez que pasa algo, ya sale uno y le contesta, y acá te cerramos la puerta, y te voto a los empleados aquí, te niego los destaques. ¿Qué ustedes creen que es eso? Entonces, eso va a generar, si esa pelea continúa, si no se pueden frenar los líderes del PNP de lo que está pasando allí, y da la impresión por estos primeros días de que no va a parar, eso va a generar mucho descontento en las bases del PNP. Va a haber muchos PNP que decidan no votar. Eso siempre genera abstención. Cuando tú ves, la cosa que menos le gusta al militante de un partido político es ver a sus líderes peleando. Y eso genera abstención siempre. Pues... Y división. Sí, división, obviamente. Porque las personas toman bandos. Pero primero genera la no participación. Me siento molesto, esto no es lo que yo quería que hicieran, yo soy PNP o yo soy estadista. A mí hay mucha gente que dice, yo soy estadista, pero no PNP. Y a mí siempre me da mucha gracia, ¿no? Como antes decía la gente, yo soy muñozista, pero no soy popular. No, es verdad, son PNP y son populares, ¿verdad? Pero la gente siempre trata de un poco de ver cómo tematizan la cosa para que no parezca que ellos son fanáticos cuando están al pie del televisor, ¿no? En cualquier momento. Bueno, eso es idiosincrasia. Pero ahí hay un grupo de gente a los que Pablo José le tiene que hablar. Claro. Y es una gente que tiene interés en que continúe la relación con Estados Unidos. Es una gente que no piensan que Puerto Rico debe alejarse de esa relación, pero que pueden hacer el compromiso de votar por una persona que gobierne bien. Entonces, ese es el reto que tiene él como candidato. Bueno, definitivamente este podcast merece una segunda parte y le queremos agradecer al profesor Ángel Rosa por venir a compartir a Voces del Cambio. ¿Cómo se sintió? Muy cómodo porque estoy en lo que a mí me gusta, que es bregar con y escuchar y hablar con la juventud. Claro. Sí, no, es muy cómodo. Yo pensaba que iba a ir peor. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues porque a veces uno dice, es que mis ideas ya están muy anticuadas para lo que estos muchachos están pensando. Pero no,
estamos yo creo que en la misma página. Así mismo es. Así que familia, recuerden buscarnos en todas las plataformas, en Instagram, TikTok, Facebook, y YouTube. votar. Y votar. Voten por ellos. Olvídense de esos otros. Que esos ya ganaron lo que iban a ganar. Hay que ponernos a ellos a ganar. Así que ya saben, está por ahí el link de los premios Influencer. Recuerden poner en la categoría de mejor podcast, Voces del Cambio Podcast. Llévatelo.